Bueno, qué alegría estar aquí, ¿eh? Como diría el pueblo gitano, esto es una reencuentra en toda regla, ¿eh? No solamente un encuentro, es un reencuentro. Estuve hace unos 15 días, estuve en Cataluña y era esta misma fiesta. Es que no hacía falta animar, es que era el primer acorde, el primer aplauso, y es que aquí había algo que incendiaba el ambiente, ¿verdad? Somos una gran familia. Somos una gran familia. Es la mejor manera de describir la iglesia. Hay muchas maneras. Cada una de esas formas, en función del contexto, tiene su sentido. Pero hoy podemos decir somos familia. Somos familia. Y nos hemos echado de menos. Creo que hablaba con Juan Carlos cuando vino a buscarme al aeropuerto, que uno ha tenido la sensación como que hay un lapsus en la mente, ¿verdad? Nos cuesta a veces de hablar si hace un año, fue hace 2 años. Estamos como un poco perdidillos ahí. Pero bueno, es algo que Dios ha permitido en nuestras vidas, en esta historia. Es una cosa que nadie imaginaba que iba a ocurrir. Y creo que nos ha tocado vivir una etapa en la que tenemos que ser protagonistas en este tiempo de historia. Hemos sufrido y Dios nos ha dejado con lo puramente esencial. Con lo puramente esencial. No nos quedaba otra que depender de Dios completamente, y de vez en cuando no viene mal que eso suceda. Y esto la pandemia lo ha forzado. Lo ha forzado. Por lo menos lo que yo he experimentado. Creo que todos habéis sentido lo mismo, así que no voy a redundar sobre eso. Pero sí en este día deciros que estoy muy agradecido al Señor por todo lo que Él a mí me ha enseñado en este tiempo. Una de las primeras cosas que sentí como una dirección muy clara de parte del Señor es que mi Biblia iba a ser mi compañera en toda esta pandemia. Yo tengo muchos libros y hay muchos recursos, pero los momentos que he tenido con la palabra de Dios y en la intimidad con el Espíritu Santo ha sido para mí algo inolvidable. O sea, el precio ha sido muy alto, pero yo no quería dejar pasar. Si el precio es tan alto, es que Dios tiene que tener algo muy bueno en medio de todo esto. Y yo no quiero volver a lo mismo. Y a mí me da un poquito cierta rabia santa ver que quizás hay quien no se está dando cuenta y está volviendo a lo mismo. Y yo no quiero volver a lo mismo. Yo creo que esta pandemia tiene que marcar un antes y un después. Lo ha hecho, pero lo tiene que hacer en nuestras vidas, porque sin duda la iglesia ya no será la misma. Pero yo no quiero ser tampoco el mismo. Amén. Así que vamos a alinearnos con el sentir del Espíritu Santo. Vamos a sintonizarnos con la palabra y que el Señor nos ayude. Muy honrado, de verdad, pastores, los que sois parte de la coordinadora, los que habéis tomado la decisión tan atrevida de invitarme, pues os agradezco mucho. Para mí es una honra. Y digo atrevida porque uno se lo piensa 2 veces, no para venir aquí, sino que para saber qué mensaje compartir, se lo piensa 2 veces. Una forma de decir que uno la tiene que pelear, ¿no? Y yo soy como un volcán. Y hablando de volcán, porque he vivido muchos seísmos en mi vida y entonces ahora ya todo esto va a salir por algún lado. Hay como una turbulencia interna muy fuerte, y cuando digo volcán es porque tengo experiencias en mi corazón muy fuertes, y a la hora de seleccionar la palabra hasta tenía dificultad por poderlo hacer, para poder luego plasmar unos diapositivas y que me pudieran seguir. Así que vamos a ir un poco chapados a la antigua, y no hay diapositivas. Así que el que no apunte se la pierde. Bueno, esta ventaja que tenemos es que se va a grabar. Pero no lo iba a decir. Es como cuando voy al seminario, algunos dicen los apuntes. Yo dije, porque si a veces da los apuntes, luego no toma nota nadie. Y yo me lo estoy currando, ellos están escuchando y no trabajan. Pues no, a apuntar. Bueno, no es vuestro caso, ¿eh? Os digo esto con muchísimo respeto. No es vuestro caso. Yo sé que soy gente muy solvente y estáis muy claros. Entiendo que tenemos este día y el lunes para enfatizar en torno a un lema. La palabra ha sido leída, la palabra de Malaquías, capítulo 1, versículo 5, curiosamente, y seguramente habéis sido intencionales también. Este fue el lema escogido para el Congreso Mundial. Y el Congreso Mundial se fue al traste, pero la palabra sigue viva, porque eso no es una cosa nuestra.
Y ahora sí, ya estaremos para el próximo congreso, si Dios quiere. Por eso me entusiasmó oír esta canción. Le digo, esto parece que ya están en el congreso, ¿eh? Del 22. Cosas nuevas Dios hará. Así que hazlo de nuevo, Señor. Hazlo de nuevo. Una vez más en la historia, vuelve a visitarnos. Ya saben que Dios no es un Dios de ayer ni de mañana. Es el gran yo soy. Entonces ese Dios actual siempre lo vuelve a hacer otra vez. En cada momento de la historia, Dios siempre tiene una visitación. Y yo creo que Azusa está ya muy lejos. Yo ya veo el nacimiento del movimiento pentecostal, lo veo muy lejos, ya más de un siglo, y se me hace muy lejos. Yo no quiero otra vez Azusa, yo quiero algo más global. Algo no focalizado en una calle, ni en un lugar, ni con un hombre. Cuando hace años Dios nos habló de lo que iba a hacer en este país, yo fui a contar una visión que fue real y que ha sido corroborado por muchos profetas que han venido a esta tierra y han hablado de lo que va a pasar en este país. Lo que Él ha dicho que va a hacer, es que no va a ser con un hombre. Dios va a encender fuegos en distintos lugares de esta nación. Y esas llamas van a encenderse de tal manera que llegará un punto donde se unirán y conformarán una gran llama poderosa de parte del Señor. Y esto es lo que estoy percibiendo, que no está algo focalizado en un lugar, ni con una persona, ni con una iglesia. Quien se crea la última Coca-Cola del desierto está fuera del mover. Dios lo va a hacer con aquellos que quieran que Dios lo haga. Y nosotros, Asambleas de Dios, somos parte del pueblo de Dios. No somos el pueblo de Dios, pero somos parte del pueblo de Dios. Y lo que yo le digo, Señor, no nos dejes pasar la hora. Que estemos ahí y seamos protagonistas de este cambio. Amén. ¿Nos unimos en esto? Entonces vamos a escuchar la palabra. Voy a intentar ser lo más concreto posible y vamos a partir otra vez de este texto que debemos de volver a leer, Malaquías capítulo 1, versículo 5, porque quiero que presten atención a esta frase que es un texto muy profético y dice la palabra del Señor: sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Empieza diciendo, vuestros ojos lo verán. O sea, que nosotros vamos a ver algo que nunca hemos visto. Vamos a ver a Dios ser engrandecido de tal manera que va a traspasar todos nuestros límites. No dice primeramente que nosotros vamos a traspasar límites, sino que Dios será engrandecido más allá de nuestros límites, porque no hay límites para Dios. Y esto creo que es una llamada de atención para enfatizar la necesidad de que llega un momento en la historia donde, mientras que el mundo y nuestra sociedad, y vemos de una manera tan intencional el querer arrinconar a Dios, limitar a Dios, sacarlo fuera de nuestro medio, achicarlo, ridiculizarlo, sacarlo fuera de nuestra sociedad, de nuestra educación, de nuestras familias. El diablo va a perder esta batalla. Dios no va a ser engrandecido, porque en este momento en que hay tanta intencionalidad por arruinar la obra de Dios, Dios no tiene competencia. Y yo creo que tenemos que prepararnos porque justamente se está forjando un caldo de cultivo en el que Dios, a través de esta situación histórica que nos toca vivir, el Señor no va a quedar achicado. Dios será engrandecido más allá de nuestros límites y creemos que eso va a ocurrir. Pero nosotros hoy estamos focalizados sobre una reunión de obreros y pastores. Yo siempre he creído que los pastores son los príncipes de la iglesia. Son las puertas abiertas o las puertas cerradas. Hablo de pastores, hablo de obreros, hablo de líderes. Y tenemos la responsabilidad de entender y saber que si algo va a comenzar Dios a hacerlo en la iglesia, va a hacerlo con sus príncipes. Es el orden de Dios. La cabeza
es quien primero recibe el impacto del cielo y bajas por las vestiduras y riega todo el cuerpo. Por tanto, todo lo que Dios va a hacer tiene que comenzar contigo y conmigo. Y si Dios no lo hace contigo y conmigo, será complicado que lo haga con el pueblo porque puede ocasionar un desastre. Entonces nosotros tenemos que entender que dentro del liderazgo, quizás no todos entiendan esto que estoy diciendo, pero Dios va a levantar un liderazgo renovado que ha entendido esta palabra y que la va a aplicar a su vida y que nos vamos a poner las pilas para ver a Dios glorificarse en medio de este tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que os quiero compartir y para hacerlo voy a ir a un texto que también es muy conocido, que está en Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Leemos versículo 2. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay 4 palabras que yo quiero destacar en este texto, que son muy elocuentes. Número 1, la palabra conformarse. Número 2, el término renovarse, transformarse y entendimiento. O sea, por orden sería conformarse, transformarse, renovación y entendimiento. Todas ellas van, de alguna manera, sumando una idea, trasladándonos un pensamiento. Y creo que aquí toca entender lo que Dios quiere ver en nosotros. Que hay una voluntad perfecta de Dios, que hay una obra de Dios que se va a hacer. Pero esa obra tiene que identificarse mediante un proceso que busca en nuestras vidas una transformación, un cambio. Ese cambio es indispensable si queremos percibir su voluntad. La voluntad manifiesta de Dios. La voluntad de Dios no es concepto, también es acción, es presencia manifiesta. Estamos en un mundo muy confundido, hay mucho despiste, hay muchos cristianos oxidados, hay mucha gente que está en un momento realmente donde necesita discernir dónde está Dios. Una sociedad líquida, una sociedad absolutamente despistada, emocionalmente absorta, con un montón de cosas que no hacen más que entretenerles. Y saber dónde está Dios, dónde Dios se mueve, acertar en cada paso que damos es importante. Pero eso no se va a alcanzar si nosotros no vivimos una transformación. Y esa transformación no es una cuestión puntual, es un proceso. Partimos de la base de que lo primero es no conformarse. Cuando yo analizo los avivamientos, los momentos en que Dios trae un despertar a la iglesia, te vas a dar cuenta que hay un ciclo repetitivo. Siempre que Dios trae un despertar, Dios despierta una inconformidad. Siempre Dios despierta una inconformidad. Siempre alguien se levanta y se rebela contra el status quo que vive la iglesia y que vive uno mismo. Siempre hay una rebelión contra el sistema, contra aquello que nos aplaca, nos atenaza. Es una hambre, es una sed de ver algo más de Dios. Es una rebelión contra el conformismo. Por eso, todo avivamiento comienza con una búsqueda. Esa búsqueda viene como consecuencia de identificar una necesidad. Cuando se identifica la necesidad, eso nos va a llevar a un avivamiento. Y tú puedes ver eso en los Hechos de los Apóstoles. Hubo una búsqueda y llegó Pentecostés. Tras el Pentecostés viene el siguiente punto del ciclo, y es que la iglesia se organiza, se estructura para ordenar los dones,
para ordenar el sistema, canalizar el potencial. La organización es muy importante. Que nadie se atreva a estar criticando constantemente el sistema organizativo. Estos que hablan de que la iglesia no necesita organizarse, que la iglesia, yo creo que no saben de lo que están hablando. La organización es algo bíblico y está ahí en la palabra. Nosotros creemos en la organización. Así que tras la búsqueda, Dios derrama un mover. El mover se tiene que organizar. Después, la organización nos va a llevar a la expansión, porque no hay otra razón de ser que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No nos organizamos para montar un chiringuito religioso. Nos organizamos para que el río fluya y su palabra corra y sea glorificada. Nos organizamos porque queremos ir más allá. Queremos ser efectivos, intencionales con cada uno de los momentos que vivimos y con cada uno de los dones que nos da. Así que vemos en los Hechos de los Apóstoles este ciclo. Vemos búsqueda, despertar, organización, expansión, y luego llegó la institución. La institución en sí misma no es mala. La institución nos representa. La institución nos defiende. La institución pelea por nuestros derechos. La institución es algo necesario como un instrumento jurídico que necesitamos para estar insertados en una sociedad en la que las instituciones tienen su lugar. Pero la institución puede correr el riesgo de acabar en un monumento, que de todo esto hablamos. Y la institución tiene el riesgo de hacer del movimiento algo controlado. Y es donde estamos nosotros, y como asambleas de Dios tenemos que vigilar en qué momento estamos de la historia. No hablo del momento de la historia que ya conocemos y que se publica en los periódicos y que puedes encontrar en cualquier noticiario. No, hablo del momento de la iglesia. ¿En qué momento de la historia estamos? ¿En qué momento de la historia estás tú, la iglesia y las asambleas de Dios? ¿En qué momento como institución estamos? Lo cierto es que independientemente a cómo estemos, lo cierto es que Dios nos ha introducido en una crisis. Estamos en una crisis. Y la crisis siempre nos vuelve a la fuente. Siempre la crisis nos vuelve al origen. Siempre la crisis nos vuelve al Padre. Y Padre es fuente. Fuente de todo don perfecto. Fuente de toda dádiva. Siempre la crisis nos vuelve al cielo. A la esencia. A lo esencial. A lo puramente imprescindible. Por eso yo creo que toda esta crisis, independientemente de todo lo que nos ha podido enseñar, de todo lo que nos ha hecho sufrir, que hablaremos de eso quizás en algún momento, yo creo que Dios nos viene a llevar a activar de nuevo el ciclo, a volver a buscar, para que venga un nuevo despertar, para reanimar nuestra organización, revitalizarla, para podernos llevar a un impulso más allá, expansivo. Quizás revisar nuestra institución. Y no digo que estamos mal, simplemente quiero más. ¿Me estás entendiendo? No estoy con un punto de acritud ni estoy crítico, no. Quienes me conocen y con quienes puedo compartir esto de intimidad, no tengo ningún punto crítico. Soy de los que disfruto la familia. Y sé que nos falta mucho que aprender, sé que a veces discutimos, sé que no siempre estamos de acuerdo, pero si en algo estamos claros es que Dios es nuestro Padre, que tenemos a Jesús como nuestro Redentor y al Espíritu Santo como aquel que nos ha unido en una familia para ir adelante con todo. Y esto lo tenemos que apreciar. Por eso yo creo que en esa diversidad que convivimos, si nos ponemos de acuerdo para un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, Dios lo hará. Porque yo creo que Dios tiene más interés en un despertar que usted y que yo. Y digo despertar, por eso una de las cosas que yo he sacado de mi lenguaje hace ya muchos años, es que yo no creo en iglesias muertas, ni creo en ministerios muertos. Esa palabra es una maldición. Por eso nunca he criticado una iglesia en función de lo que a mí me parece. Nunca la iglesia está muerta. La iglesia puede estar dormida, pero nunca muerta. El avivamiento es para los muertos. Para la iglesia está el despertar. Para tu vida está el despertar. Si tú estuvieras muerto, estabas listo. Pero aquí no estamos muertos. Quizás estamos en un momento donde Dios tiene que darnos una sacudida, darnos un meneo. Pues que venga el meneo, la sacudida, como quieras llamarlo. Pero vamos a ser reanimados, revitalizados en el nombre del Señor. Amén. Por eso es importante que al hablar de conformismo,
entendamos bien lo que significa conformarse. Todos sabéis que conformarse tiene que ver con adoptar un modelo. Tiene que ver con tomar una fórmula. Una forma con seguir un patrón. El siglo habla del sistema. El sistema que trata de marcar nuestros límites. Acomodar nuestra cultura. Acomodar nuestro sistema. Entonces, el siglo actual lo que quiere es encajar a la iglesia dentro del modelo. ¿Me está entendiendo? Y hay modelos que están perjudicando a la iglesia y a los ministerios. Y tenemos que estar muy atentos porque, aunque estamos en un plano donde tenemos que estar actualizados, y soy el primero que busca esa actualización, y los que somos del baby boom, estamos un poquito en las antípodas. Yo creo que cualquier bebé cuando nace ahí, los bebés nacen ya no nacen con un pan bajo el brazo, sino con un iPad, con un móvil. O sea, es que son terribles cómo vuelan la comunicación. Pero yo tengo que tener mucho cuidado con la actualización porque no puedo cambiar mi lenguaje ni puedo cambiar el prisma de lo que son los ministerios. Un ejemplo, que es un ejemplo nada más, ¿está bien? Y con esto tampoco quiero ser demasiado crítico. A mí me preocupa ver el perfil de muchos ministerios que parecen más empresarios que pastores y otros que parecen más coach que maestros. Hace poco trataba con una persona que estaba en una crisis ministerial y cuando estábamos hablando para poder ayudarla, para poder tratar con él, con ella, con algunos ministerios, ya no es la primera vez que lo escucho, pero recuerdo que me habló de cierta persona que es su coach. Sí, yo tengo el ministerio tal que es mi coach. Yo cuando escuché a un pastor decir que tiene un coach que es otro ministerio, ¿por qué no dijo mentor? ¿Por qué no dijo pastor? Y yo no es que tenga en contra nada del coach, porque yo creo que el coach está para sacar lo mejor de las personas, es un entrenador, es una persona que tiene ciertas cualidades para entender algo de psicología, de consejería, es una persona preparada y hoy esto hace falta para poder hacer que la gente tenga una mejor inteligencia emocional, haga mejor uso de su potencial. Todo eso lo entiendo perfectamente, pero en la iglesia lo que yo veo son pastores y los pastores tienen que estar por encima del coach. Ahora, lo que uno tiene que hacer es prepararse y entender que tiene que ejercitar la formación de uno mismo para poder influenciar a los demás. Pero cuidado con los sistemas, cuidado con los modelos. No hagamos que nuestras iglesias se conviertan en iglesias espectáculos. No hagamos que las luces ensombrezcan la luz del Espíritu Santo. La unción es insustituible y por más que nos modernicemos, nos actualicemos, lo que nunca va a pasar de moda es el poder de Dios, los milagros del Espíritu Santo. Por eso yo quiero que escuches esto. Yo no renuncio a la identidad de pentecostal. Porque creo que ser pentecostal es algo más que dar gritos y saltos en una plataforma. Ser pentecostal también es tener sabiduría, creatividad, es ser guiado por el Espíritu Santo para tener una palabra certera, es para también en los momentos de imposibilidad creer que cuando el hombre acaba su labor comienza Dios y los milagros son parte de nuestra realidad. Por eso también debemos de prepararnos, porque si algo va a quebrar el espíritu que está queriendo dominar nuestra Europa, que está queriendo dominar la iglesia y encasquillar a la iglesia, ese espíritu racionalidad, ese espíritu de posmodernidad que trata de hacer que no hay verdad absoluta, que trata de sacar a Dios, yo creo que ante la necesidad que estamos viendo, se tienen que levantar hombres que crean en milagros, que oren, que se atrevan a creer que los milagros son más que nunca para este tiempo. Porque cuando ocurren milagros se hace incontestable todo. No debemos de conformarnos a este siglo. Debemos de ir adelante. Y quiero pensar también en ti, en mí, porque ese conformarse también no solamente es en cuanto a un patrón de pensamiento, también tiene que ver con un patrón que reacciona, que obedece a las ciertas actitudes erradas, equivocadas, que vienen como consecuencia de pensamientos de imposibilidad.
pensamientos de frustración, que limitan nuestro potencial, que tratan de arruinar nuestra vida y nuestra proyección hacia el futuro. Por eso, conformarse es acomodarse a un estilo de vida, a un sistema, una manera de ser, pero también, y voy a mencionar algunas cosas muy rápidas, porque no tengo tiempo para mencionarlas todas, pero quiero que escuches. Implica renunciar al cambio y quedarse en la zona de confort. Fíjate lo que dice el capítulo 12, versículo 1, donde se habla de sacrificio. Justamente una de las cosas que exige el no conformarse es estar dispuestos al sacrificio. Y la zona de confort es contraria a la renovación. Y una de las cosas que Dios quiere es desafiarnos para salir de nuestra zona de confort. Esa zona en la que nosotros nos manejamos, en la que podemos desenvolvernos, pero Dios quiere que estemos dispuestos al sacrificio, porque el sacrificio es el precio para el cambio. Y si vamos a ver cambios, es porque estamos dispuestos a pagar el precio. No conformarse es querer más, es tener hambre, es no resignarse a cómo estoy, a cómo me siento, es saber que voy a ir más allá. El conformarse es enemigo de ese más allá. Es conformarse a lo bueno y perder lo mejor. Es caer en la mediocridad y perder de vista la excelencia. Pero también conformarse impide el relevo generacional. Porque el que se conforma a su modo de hacer, vivir, tiene miedo a correr riesgos, a dar pasos, a ceder espacios. Y esto es algo que no puede estar dentro de nosotros. No solamente de aquellos que ya están en una fase ministerial de cierta longevidad, sino que hablo también de aquellos que se aferran al ministerio, de aquellos que se aferran a los cargos, aquellos que dicen mi ministerio, mi llamado, aquellos que se posesionan de lo que es de Dios. Cuando alguien se posesiona y actúa de forma posesiva con un ministerio, con una iglesia, con un llamado, acaba conformándose porque tiene miedo a dar pasos, porque tiene miedo a correr el riesgo. Y creo que en esto debemos de estar dispuestos a decir, Señor, si algo va a pasar es porque yo quiero correr el riesgo de que las cosas pasen. Si algo nuevo va a suceder es porque estoy dispuesto a dar un nuevo paso para que las cosas sucedan. Por eso, conformarse es estorbar a la obra del Espíritu Santo y acabar siendo un obstáculo al avivamiento. Por eso te encuentras la vida de Pedro, ese hombre que, siendo visitado por el Señor, que tenía dificultad para creer que el Espíritu Santo iba más allá del pueblo judío, estructurado con su religiosidad, con su manera de entender la Biblia, es por una visión llevado a la casa de Cornelio, es tratado, es descuartizado desde el punto de vista teológico para entrar dentro de un asombroso mover, de una asombrosa experiencia donde ve que el Espíritu Santo, de la misma manera que cayó en Pentecostés, también caía sobre los gentiles. Y cuando él lleva adelante su relato de cómo sucede y la gente empieza a cuestionar y mira las caras de extrañeza por el pueblo de aquellos que le observaban y escuchaban su argumento, acaba diciendo, ¿quién soy yo que estorbe la obra del Espíritu Santo? Y eso lo llevó a ser la puerta de los gentiles. Por eso yo creo que Dios quiere decirte algo. No te conformes, porque Dios te va a llevar a ser puerta de bendición, más allá de lo que tú hasta ahora has conocido. ¿Cuántos reciben eso de parte del Señor? Así que conformarse es renunciar a la grandeza de Dios, a la trascendencia de su llamado, a la expansión del Evangelio, a ir más allá. Por eso, no conformarse debe buscar esa transformación. Y transformación es metanoia, es esperar esa metamorfosis, es llegar al punto de entender lo que significa metanoia precisamente, que no es otra cosa que además de arrepentimiento, que además de conversión, de dar ese giro, hay una
cosa tremenda que tiene que ver con la metanoia, y es el sentido propio de la palabra, que es meta, más allá, noia, mente. Es decir, más allá de lo que nuestra mente da de sí. Dios tiene algo preparado que no puede encajar en tu mente. Dios quiere transformarte de manera que ningún pensamiento, ninguna fortaleza mental, ninguna situación que hayas podido dejar marcar tu vida, nada puede detener los proyectos de Dios para tu vida. Así que la transformación es algo que te lleva a una constante superación, a un constante remontar vuelo, a superar pensamientos, ideas que vienen a atrapar tu mente, a limitar tus posibilidades. No acepte de ninguna manera ningún pensamiento, ninguna palabra que quiera coartar el mover del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Por eso todos vamos buscando esa palabra de cambio en nuestras vidas. La segunda vez que aparece este término, conformarse, curiosamente, en relación a la metamorfosis, es cuando se dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fijaos qué interesante es que la ignorancia es contrario a la renovación. Y no hay cosa más terrible que permanecer en ignorancia, porque la ignorancia además va asociada directamente a la rebeldía. Y eso es algo que de pronto el Señor nos advierte una y otra vez. Oseas 4:6 dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué interesante, porque aquí se habla de la trascendencia de la ignorancia, afecta a los hijos. Es decir, que las nuevas generaciones pueden ser afectadas si nosotros ignoramos lo que Dios tiene para nosotros. O sea, no es que tú te la vas a perder, es que tú vas a ser un impedimento para que las nuevas generaciones reciban la revelación de parte del Señor. ¿Me sigues? Entonces yo no quiero ser cómplice de un estado de ignorancia que perjudique a nuestros hijos. Queremos vivir en esa constante transformación para que cuando nuestros jóvenes nos vean, las nuevas generaciones de ministerio nos vean, no nos vean igual que hace 20 años. Que nos vean en ese crecimiento, en esa dinámica, en esa hambre, en esa sed de querer creer que siempre hay más de Dios para nosotros. Que no seamos como algunos dijo, como un gran amigo dijo una ocasión, que los grandes renovadores del ayer son los conservadores del hoy. No digo conservador en el sentido positivo del término, yo soy un conservador a ultranza, yo soy un radical total. Pero cuando digo radical, como decíamos hoy en el DENEC, no me refiero a radical que no tenga que ver con volver a las raíces, a la esencia, estar bien enraizado. No radical de esos que dan caña, dogmáticos. No, de eso yo no quiero. Por favor, si ves algo de mí en eso, pégame un tiro, rápido. No. Que las nuevas generaciones nos vean siempre con frescura, con inspiración. Tenemos la responsabilidad de transferir continuamente nueva savia, porque somos un canal para aquellos que nos están mirando y nos tienen que ver como ejemplos. ¿Me está siguiendo? Entonces, muy importante, pero también hay una promesa de parte del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:14, y esto es para ti. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Cuántos dicen amén? Tu esperanza no será cortada. Por eso yo creo que no es en vano la búsqueda de la renovación, la búsqueda de la transformación. Por eso, saltando algunos aspectos de lo que tenía aquí anotado para decir, hay 3 maneras en las que debemos de ser renovados para ser transformados. 3 maneras. La primera de ellas tiene que ver con el hecho, aplicando el término de lo que tiene que ver con metamorfosis, pensando en esa mariposa que forma el capullo, que del gusano pasa luego a mariposa,
Me interesa el término porque hay cosas que a veces Dios quiere hacer en nosotros que de alguna forma nos va a llevar a ciertos procesos que son poco pesaditos, poco agradables. Pero te felicito si tú estás en eso, porque quiere decir que Dios te está preparando. Mirad, cuando uno habla de renovación, tiene que entender lo que eso significa. Voy a mencionarte algunas cosas. Ser rejuvenecidos, actualizados, siempre buscando lo mejor, siempre pensando en que yo soy una persona mejorable. Siempre. Y para eso Dios a veces nos mete en verdaderas historias que conllevan un trato muy fuerte de parte del Señor. Esas tres maneras es el momento en que Dios, de pronto eso que te conforma, que es un molde, Dios lo quebranta. Y ese quebranto tiene que ver con esas crisis que a veces Dios permite en nuestras vidas, que nos hacen sentirnos verdaderos, a veces derrotados, no destruidos. Situaciones donde sientes la impotencia, donde hay un momento donde parece que todo se acaba. Pero yo siempre he visto que los verdaderos campeones, la gente que se levanta y que es campeona, es la gente que pasa por procesos, a veces de depresión, a veces de desánimos terribles, de momentos indeseables. Pero Dios los quebranta. Y yo pienso en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, cuando le dice, palabra que vino, 18:1, palabra que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre una rueda, la rueda de la historia. Y ahí estoy yo en esa rueda, en las manos del alfarero. Y dice la palabra del Señor que él trabajaba sobre la vasija. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Pero la hizo mejor porque la hizo según a él le pareció mejor. Y es verdad que estamos a veces quebrados, que hemos experimentado quebranto, hemos sufrido pérdida, pero estamos en la rueda, estamos en sus manos y aunque sufrimos pérdida, quebranto, siempre en las manos del Señor, volveremos a comenzar y seremos mejores. Seremos mejores. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Seremos mejores. Así que uno de los puntos para la renovación es que a veces Dios nos hace pasar por los momentos de quebranto. Número 2, Dios quiere vencer en nosotros el orgullo. El orgullo espiritual es algo que Dios quiere quebrantar. En Hechos de los Apóstoles encontramos una palabra donde en Hechos capítulo 13, versículo 9, se nos habla de la historia de Pablo, del testimonio de Pablo. Y todos conocéis la historia de Pablo, creo. Y dice la palabra del Señor, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí está hablando del encuentro que tiene en Chipre. Y cuando luego ante el procónsul Sergio Paulo, él confronta a Elimas. Pero hace referencia, entonces Saulo, que también es Pablo, ahí hay un punto de transición. Dejó de ser Saulo y desde entonces pasó a ser Pablo. Y es interesante porque toda la primera parte, de Hechos de los Apóstoles, Saulo aparece constantemente. Llega un punto donde ya deja de ser Saulo para comenzar a ser Pablo. Y es ver
cuando tú observas los momentos en que él hace referencia a su ministerio, ¿sabes qué significa Pablo? Pequeño. ¿Y sabéis qué era Saulo? Un gran fariseo, un gran conocedor de la Escritura. Era un grande en Israel, criado a los pies de Gamaliel, ciudadano romano. Él tenía más títulos que tú y yo juntos. Sabía hebreo, sabía arameo, sabía más que el hambre. ¿Quién iba a ganar a Pablo? Pero era tal el impacto que Pablo sufre con Dios que todo lo que él tenía no le supo más que para decir: todo eso que yo tengo, yo lo estimo como basura con tal de agradar a mi Señor, quien me llamó. Cuidado que no son esos testimonios que a veces damos nosotros en la plataforma que decimos que es una basura, porque el Señor me sacó de la basura y ahora vamos como Pablo. No, tú estás hablando de la droga, estás hablando del alcohol. Eso sí que es basura, pero Pablo está hablando de basura respecto a lo que él era grandeza. El orgullo espiritual es enemigo del avivamiento. Porque que yo soy de las asambleas de Dios, eso no es nada. Yo recuerdo una vez que tuve una experiencia, vivimos una experiencia, cuando fui pastor en Jerez hace muchos años, algunos años, y Dios trajo algo interesante, y trabajaba un misionero con nosotros, y en esos momentos, vino una pequeña locura, cuando uno a veces hace locura, y andaba en la iglesia, algunos andaban con ciertas cosas un poco raras, pero es porque Dios se estaba moviendo. Era una cosa muy bonita que Dios estaba haciendo, muy fresco. A veces la liturgia era un poquito alterada, ¿no? Y eso, pues claro, ponía muy nerviosa a gente. Pero el caso es que vino el pastor de ese misionero. Claro, y ese misionero lo que hizo fue esconder la tele. Su mujer se dejó de poner pantalones para ponerse faldas. Hizo todo porque quería que su pastor no fuera impresionado. Entonces fue a su iglesia, a su casa y todo bien, porque su casa estaba acomodada. Quitó la televisión, la mujer se puso falda, él se puso la corbata para dormir también. Todo. Pero ¿qué ocurre? Que luego tenía que ir al culto. Y cuando llegó al culto, después del culto, él no me dijo ni mu. Le llevé a cenar, me gasté la pasta, si llegó a saber no lo invito a cenar, pero lo invitamos a comer. Y después llama a su pastor, al misionero, le dice: tienes que volver porque esa iglesia no es de nuestras asambleas de Dios. ¿Cómo me humilló? Sí, el orgullo. Yo recuerdo una vez que recibí el bautismo, que recibí el bautismo del Espíritu Santo, que yo recibí un derramamiento del Espíritu Santo estando en el servicio militar en una iglesia. Y muchos soldados comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Y comenzó a haber un movimiento evangelístico. Y los ancianos de esta iglesia me dijeron: tienes que seguir adelante, pero es que no sé cuánto. Y yo le dije: ¿nos deja una llave para orar? Sí, te dejamos la llave del cuarto de oración. Entonces nos dejó la llave del cuarto de oración, nos metió en la iglesia. Pero claro, el cuarto de oración daba a la calle. La ventana daba a la calle y era verano y hacía mucha calor. Y claro, cuando nos metimos en el cuarto a orar, empezamos a orar, pero orar con fuego pentecostal. Entonces el anciano, que era de una iglesia conservadora, pasó por allá, escuchó aquello, y yo creo que esa noche por poco le da un infarto a ese hombre. Al día siguiente me llaman al cónclave donde estaban los ancianos y me dice: Juan Carlos, esta iglesia tiene 45 años de ser una iglesia bla, 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 bla. O una de dos: o tú renuncias a eso, o ahí tienes la puerta. Bueno, esas son situaciones exageradas. Pero yo lo que no quiero jamás ser un estorbo al Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar la actitud de Pedro. Si hay un momento en la vida en que nosotros vamos a ser un estorbo al Espíritu Santo, que Dios nos quite de en medio. Jamás el orgullo espiritual puede llevarnos por encima de la obra de Dios.
ningún cargo, ninguna posición, ninguna iglesia, ningún posicionamiento. Una de las cosas que tenemos que entender es que siempre cuando uno crece y es mayor, el mayor siempre sirve al menor. Por eso Pablo insistentemente entendió y mencionó que él se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles, como un abortivo, el último de todos los apóstoles. Y él sí que era apóstol, de verdad. Pero no solamente dijo que era el último de los apóstoles, sino también, fíjate, que lo que dice concretamente en 1 de Corintios, en Efesios capítulo 3, versículo 8, que no solamente es que era el último de todos los apóstoles o el más pequeño de los apóstoles, sino que dice que es el más pequeño de todos los santos. ¡Wow! ¡Qué nivel! El más pequeño de todos los santos. Para mí eso me llama la atención, porque creo que una de las cosas que necesitamos ver para ver un avivamiento entre nosotros es que mantengamos el nivel de humildad. Y que cuando Dios nos levante y cuando Dios nos bendiga, nunca caigamos en el error de pensar, mi iglesia, mi movimiento. No, esto que nunca ocurra entre nosotros. Por eso me encanta ver ejemplos de ministerios como los vuestros que están siendo bendecidos, prosperados, y que no se note en tu forma de hablar. Que sigas siempre el mismo, la misma, siempre creyendo que todo lo que Dios te da es para bendecir a la iglesia del Señor. Amén. Y que todo lo que tienes es por gracia de Dios. Que nada es por tu mérito ni por tu fuerza, que todo es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude a ser siempre humildes, a mantenernos siempre en ese estado en el que Dios puede ayudarnos a recordar que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Me está siguiendo? Dios nos libre del orgullo. Dios nos libre del orgullo. La obra no es nuestra. La obra es de Dios. Las almas no son nuestras, las almas son de Dios. Los ministerios no son nuestros, los ministerios son de Dios. Y aún el llamado es de Dios. Amén. Por eso dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Dios sea engrandecido. Jehová sea engrandecido. Gloria a Dios. Jehová sea engrandecido. Por eso pienso que es importante, por tanto, entender la necesidad. Y este es el punto que quería mencionar, número 3, en cuanto al punto de sacrificio. Y esto de perder es algo que nos impacta, porque el sacrificio tiene siempre pérdida. Cuando algo muere, se abre un nuevo ciclo. Yo creo que esta pandemia nos ha traído mucha pérdida. Y desde el primer momento he sabido que Dios, y muchos de vosotros sabéis, que esta pandemia abría un nuevo ciclo, un nuevo escenario en nuestra vida y la vida social de este país. La muerte de Esteban abrió un nuevo ciclo para la iglesia. Fue una tragedia para la iglesia. Trajo mucho dolor y mucha rabia. Una gran injusticia se aplicó sobre él. Pero Hechos nos enseña, capítulo 8, que su ministerio tuvo que menguar para que la iglesia fuera engrandecida. Increíble, ¿no? A veces Dios tiene que permitir que ciertos ministerios, como Juan el Bautista, le corten la cabeza para que el reino de Dios crezca. Para que algunos dejen de entender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Y Esteban murió, fue ajusticiado, ajusticiado es una manera de decirlo, maldicha, porque él no fue ajusticiado, él fue criminalizado, él sufrió un crimen, pero la iglesia traspasó los límites de Jerusalén. ¿Ya conocéis eso? Eso es
un ABC de la iglesia. Es lo primero que te enseñan cuando te hablan misiones. Pero ¿qué más Dios tendrá que hacer con nosotros? Cuando Dios quiso levantar a Israel y hacerle cruzar el Jordán a la tierra prometida para engrandecer la obra de Dios, Dios llama a Josué y vemos lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 2. Josué, Moisés ha muerto. Y esa palabra de Moisés ha muerto significa que hay un ciclo que ha acabado con Moisés. Y ahora es necesaria una instrucción. Y todos sabéis lo que significaba esa instrucción. Pero te das cuenta que hay un detalle que no se nos puede pasar por alto. No voy a entrar en todo eso porque lo conocéis bien, el relato de Josué capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero un detalle de todos los que se le dan como instrucciones para pasar al otro lado, para ir más allá, de eso hablaremos el lunes con la iglesia en otro tema. Y hablaremos ya con unos énfasis muy interesantes para el pueblo en general. Pero yo veo aquí un detalle que es: el arca tenía que ser visto por todo el pueblo. Tenía que ser llevado por los sacerdotes. Y tú te das cuenta que Josué no aparece como protagonista en nada de eso. Lo que hace Josué es dar la instrucción, pero Josué no llevaba el arca. Lo llevaban los sacerdotes. Y tú sabes que para que el arca sea vista, tenía que ser llevado por encima. ¿Dónde? En los hombros. Y si era llevado por los hombros, significaba que el arca estaba por encima de toda cabeza, respetando distancias, para que no hubiese duda alguna de que el arca era quien guiaba al pueblo de Dios para cruzar el Jordán y para llevarlo al otro lado, para llevar a ese camino que nunca antes habían transitado, a ese espacio no señalado con los GPS, para vivir esa historia que nadie ha contado. Tenía que ser levantado el arca, y sabéis que el arca era Cristo. Yo creo que en este país vamos a levantar a Cristo por encima de todo hombro, por encima de toda cabeza, por encima de toda dominación, porque no hay nadie más grande que Jesús. Tenemos que exaltar a Jesús. Y nuestro mensaje tiene que ser más cristocéntrico que nunca, donde Jesús tiene que tomar protagonismo en nuestros mensajes. Tiene que ser nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo modelo. Tenemos que volvernos a ese mensaje sencillo de la palabra. Yo he visto que el mensaje sencillo de la palabra es la que convierte el alma, convierte el corazón. Tenemos que volvernos a la proclamación de Jesús. Me da mucha pena y por eso quiero llamar a aquellos que os dedicáis a la comunicación, a aquellos que hacéis posible la transmisión de la palabra a los que no son creyentes, a aquellos que son una comunidad quizás agnóstica como nunca antes, peor todavía que el agnosticismo, la indiferencia que se está viviendo, esta sociedad que ya es peor que atea, porque cuando uno tiene que enfrentar a un ateo, cuestiona a Dios para hablar de Dios, pero es que hoy a la gente le da lo mismo lo que tú crees. Le da lo mismo que si tú crees que si no crees. La indiferencia es algo muy doloroso porque es prácticamente una manifestación terrible de la apatía, indiferencia, que no hay sentimiento de ningún tipo. ¿Me está entendiendo? Y lo único que puede quebrar eso es la persona de Jesús. No nuestras dulces palabras, no nuestra dialéctica. Pero me da pena que la mayoría de los medios de comunicación se dedican a hablar de sus iglesias, de sus ministerios, para que la gente venga a nuestra iglesia. Y esta pandemia ha sido triste por ver a tantos en los medios de comunicación dedicados a pescar en piscinas. Es decir, sacar creyentes de un lado para que vengan a mi iglesia. No he visto, y por eso estoy un poco aburrido de algunos medios de comunicación y redes sociales, donde estamos los cristianitos dedicados a evangelizarnos unos a otros. Y peor todavía, a meternos en debates que nos dividen, en debates que nos separan, en debates que nos dañan. En vez de dedicar los esfuerzos, en vez de dedicar los talentos, los medios, el dinero en evangelizar y poner a Cristo en alto, estamos dedicados a hablar de cosas que nos separan y nos dividen. Claro que hay que poner voz a la manifestación de la iglesia en algunos asuntos que nos preocupan. Claro que sí, pero nunca para dividirnos, nunca para enfrentarnos. Y gastar saliva y gastar tiempo
en vernos confrontándonos con la sociedad y confrontándonos entre nosotros mismos. Tenemos que poner a Cristo en alto. Porque en el momento en que tú pones a Cristo en alto, yo te aseguro que Dios te va a llevar a los límites de tu propia impotencia. Y quizás llevas años dando vueltas en torno a un llamado, quizás queriéndote definir. Eres una persona que estás llena de promesas, llena de sueños, cantidad de recursos impresionantes, pero sigues estando en este lado, en el lado de ser una persona soñadora, de ser una persona con potencial, con capacidad, que tienes un desafío de parte de Dios tremendo en tu vida, pero Dios te quiere llevar al límite de pisar el Jordán. Pero yo te digo que si pones a Cristo en alto, cuando tú pises las aguas del Jordán, cuando mojes tus pies, la gloria de Dios descenderá sobre ti y las aguas se abrirán. ¿Me está entendiendo? Pero hay que poner a Cristo en alto. Y si lo hacemos, yo te aseguro que Dios no va a resistir. No va a resistir su avivamiento, su despertar sobre nuestra vida. Así que vamos a comenzar a creer lo que Dios dice, porque justamente mira lo que dice Josué capítulo 3, versículo 7. Desde este día comenzaré a engrandecerte. Cuando tú pones a Cristo en alto, Jesús te dice, desde este día yo también te voy a engrandecer a ti. Si quieres crecer, si quieres expandirte, si quieres ir más allá, haz todo para que Jesús sea engrandecido. Jesús sea visto. Y Dios te dice, desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Cuántos quieren ser ministerios engrandecidos por Dios? No tendrás que hacer nada. Dios lo hará, la unción lo hará por ti. Lo que tú no eres capaz de hacer en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años, todo lo que tú has hecho en tus propias fuerzas, en Dios todo ocurre rápido. Por eso yo pienso que llega la hora donde el Señor va a traer una dimensión de crecimiento extraordinaria para la iglesia. Hablando de pérdida, yo recuerdo la experiencia del profeta Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 8. El rey Uzías murió en el año 739 y todos saben que fue después de 51 años de reinado. O sea, 51 años de reinado. Eso es más que franco. 51 años, eso deja una huella impresionante. Aparte, con el rey Uzías hubo un tiempo de prosperidad muy grande. Si escucha la historia del rey Uzías, además, para colmo, el profeta era primo del rey Uzías, así que tenía acceso al rey así. Vienen cambios políticos. Porque esto aquí se habla de la pérdida que provoca un cambio también en el área de poder. Yo creo que vienen cambios a nivel global muy fuertes. Donde ese estado de bienestar soñado y anhelado y proclamado a los 4 vientos se ha quebrado. Y cuando murió el rey Uzías entró una gran crisis y se evidencia la corrupción del pueblo. Y ese estatus de conformidad quebranta en el año que murió el rey Uzías. Hay momentos donde Dios permite pérdidas para evidenciar el estado de nuestras vidas. Y el primero que descubre el estado de su propia vida es el profeta Isaías, porque en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono grande, alto y sublime. Sus faldas llenaban todo el templo. Y es interesante que ante eso, lo que Isaías experimenta es un impacto fuerte de la gloria de Dios, pero lo que lo lleva al fuego, pero un fuego que le lleva a la santidad. Es tan fuerte la visión que al contemplar la corrupción y el pecado de la sociedad, él primeramente ve su propia necesidad y es cambiado por el fuego. Y cuando él experimenta ese fuego y esa santidad, es después cuando de pronto se le abre el escenario de la expansión. Y Dios le dice, ¿y a quién enviaré? Y es cuando Isaías responde, heme aquí, Señor, envíeme a mí. Probablemente
Hay cosas en nuestra vida que nos hacen perder el llamado de Dios. Hay situaciones en nuestra mente y nuestro corazón, parte de nuestro día a día, que nos están haciendo perder la visión del llamado de Dios. Y esto me recuerda también a un personaje muy bíblico que también es parecido a lo que experimentó Isaías, pero de otra manera, pero viene a enseñarnos lo mismo. Es la historia de Abraham. Quiero que vengan conmigo a Abraham, capítulo 11. Vamos a ir acabando, pero quiero que vengan conmigo a Abraham, capítulo 11. Abraham, capítulo 11. No hay Abraham, capítulo 11. Génesis. Y además que lo dije 2 veces. En Génesis capítulo 11, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. ¿Dónde iban? De Ur de los caldeos. ¿Para dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, pero ¿qué pasó? Se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en la tierra de Harán. ¿Sabes que Taré no llegó a la tierra de Canaán? Y aquí me llama la atención esto, porque yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué se quedó en Harán? ¿Por qué no siguió a Canaán? Por eso luego yo sigo leyendo. En el capítulo 12 dice, pero el Señor había dicho a Abraham. Se quedaron en Harán, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él. ¿Y quién le dijo que se llevara a Lot? ¿Y por qué salió de Ur de los caldeos con su padre? Taré significa el que se retrasa. Y creo que hay algo muy vinculado a nuestros sentimientos. Y creo que Dios nos está queriendo llevar a algo a lo que estamos apegados. Algo a lo que no queremos renunciar. Y queremos llevarlo en la mochila con nosotros. Y nos está retrasando. La obra de Dios está retrasando. Yo puedo entender cuando dijo Jesús, al que no renuncia a padre o madre. ¿Significa que tenemos que odiar a la familia? ¿Significa que tenemos que maltratar a nuestros padres? ¿Ser unos irresponsables? No. Significa que el llamado de Dios no puede competir con nadie ni con nada en este mundo. La obra de Dios debe prevalecer por encima de todo. Y cuando Dios te llama, no hay ningún vínculo que pueda condicionar ese llamado. Y Abraham sufrió y retrasó el plan de Dios. Quizás él calculó, mi mujer es estéril. Tendré que llevar conmigo prole, porque ¿qué? Si mi mujer se me muere, que me quedo a 2 velas. Y hizo sus cálculos, sus especulaciones, y llevó adelante sus conjeturas. Y esto nos pasa a nosotros, que cuando calculamos el precio del llamado,
Cuando empezamos a pensar lo que Dios nos está pidiendo hacer, se nos hace un mundo y empezamos a especular y tomamos decisiones erradas, equivocadas. Es lo que le pasó a Abraham, digo yo que le pasó a Abraham, porque ¿por qué él no tomó en obediencia el llamado de Dios y se retrasa y se queda en Harán con su papá? Claro que se le pasó el arroz, pero probablemente hubiese salido antes. Pero no, él tenía un apego, él tenía un problema sentimental, emocional, él tenía una lucha interna tremenda, él no era capaz de confiar en que Dios cuidaría de la familia. Pero claro, es que Harán también significaba traer todo un bagaje de idolatría, de influencia, que iba a causar en Abraham una demora, un desgaste, una guerra, una lucha. Pero se muere Abraham y se lleva a Lot, y todos conocéis lo que significó llevar a Lot. Esfuerzo, disputa, desgaste. No puede retrasarnos nada. No podemos perder ni un solo instante. El tiempo es corto, dice la palabra. Y tenemos que ser llamados porque hay algo que Dios está queriéndonos impulsar más allá. Y yo pienso que donde hoy estamos es un tiempo decisivo. Es una hora decisiva, es un tiempo donde hemos experimentado la pérdida. Todos sabéis lo que significa perder en esta pandemia. Si no habéis perdido un ser querido, habéis perdido economía, habéis perdido trabajo. Es verdad que Dios nos ha sacado a flote, es verdad que Dios no nos deja tirado, es verdad que Dios nos ha sacado adelante y seguiremos adelante, pero sabemos que Dios nos está hablando. Y que en esta pandemia Dios nos ha hablado de que nada nos puede hacer retrasar el llamado de Dios, el cumplimiento del llamado de Dios. ¿Me está entendiendo? Voy a pedir que el grupo de alabanza suba conmigo. Y quiero volver a insistir sobre algo que hemos estado mencionando hace un instante. Yo no quiero en ninguna medida, ninguna manera, que haya nada que en mi vida pueda atrasar el llamado de Dios. Nuestras iglesias, nuestros llamados, nuestras familias son parte de un compuesto en el que el Señor está queriendo hacer algo nuevo. Yo lo creo que está preparando algo nuevo de parte de Él. Y yo puedo observar desde la distancia cosas que Dios ha prometido que aún no se ha cumplido en nosotros. Pero también me doy cuenta de que hay muchos ministerios hipotecados. No hablo necesariamente de una hipoteca económica, de una casa, sino que hay apego. Hay ciertos apegos a cosas y a personas que nos tienen distraídos, nos tienen entretenidos, para que España sea ganada para Cristo, para que las naciones escuchen la voz del Evangelio. Tenemos que renunciar a todo confort, a toda zona de seguridad, a toda zona que yo controlo, que yo manejo. Yo no sé si Dios te va a sacar de la zona geográfica donde tú vives, porque yo no hablo tanto de un lugar físico, un lugar geográfico. Hablo de una actitud de vida. Hablo de una determinación que es necesaria tomar en serio para salir a lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que estar dispuestos al sacrificio vivo. No al sacrificio de pronto que nos llega porque la muerte nos alcanza, porque nos alcanza la pérdida de un trabajo. Hay cosas que nos llegan, no las podemos evitar. Y eso nos fastidia, y eso nos daña, nos duele. Pero yo veo en Romanos 11:1 que me habla de un sacrificio vivo. El sacrificio vivo es el que yo decido hacer. Es decir, que no es que a mí alguien me quita algo, no, es que yo decido perder para que Dios sea engrandecido. Es cuando yo decido
menguar para que Él crezca. Es cuando yo decido renunciar a la grandeza, al orgullo espiritual, cuando no hay nada que me retiene, cuando no hay una cosa que me absorba mi tiempo, mi energía. Dios va a permitir que tú convivas con realidades con las que tenemos que trabajar y avanzar, pero nada de lo que de pronto es parte de tu convivencia diaria puede estar ocupando el espacio de Dios en tu vida. Dios tiene que ser engrandecido en tu vida, en tu tiempo. Engrandece a Dios en tus prioridades. Prioridades. Porque lo que Dios va a hacer es algo tremendo. ¿Me sigue? Vamos a por lo que Dios tiene. No sé de qué Dios te está hablando a ti. No sé si te habló de orgullo espiritual. El orgullo te hace defenderte, volverte celoso de la obra de la iglesia, te anda a hacer peleando con todo el mundo. Yo digo, basta. A Dios no lo tienes que defender tú, Dios se defiende solo. Deja de hacer tus guerras, deja de pelear con todo el mundo. Descansa en Dios. Quizás Dios te ha metido en un conflicto personal, relacional, para llevarte al punto donde tiene que enseñarte que tienes que morir. Porque el Señor es tu defensor. Creo que Dios quiere reactivar tu ministerio, revitalizar tu llamado. Creo que Dios nos quiere llevar a un nuevo comienzo, a una nueva visitación del Espíritu Santo, a una nueva pentecostalidad, donde vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo venir de nuevo sobre nosotros. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero que lo haga de nuevo con quien quiera en estos momentos. Decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Vamos a decirle: Señor, no me quiero conformar. No sé si podemos cantar esa canción. Quiero enamorarme más de mí, de ti. ¿Sí? ¿Lo cantamos juntos? Póngase de pie.